Ya vamos a regresar al circuito callejero, pero se me va el coche, pierdo balance, estoy a punto de perder toda la tracción y casi me voy en trompo. Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en el circuito completo de Nürburgring en la clase GT3. Y voy a probar el desempeño del nuevo Ferrari 458 Italia GTC 2011 en este circuito, que ya sabemos que es muy complicado, muy difícil, muy extenso, sobre todo con el tema de la administración de los neumáticos. No tengo idea si este Ferrari vaya a soportar mi estrategia convencional de una sola parada. Así que iniciamos fuerte con el compuesto duro para intentar hacer 2 vueltas consecutivas. Y como puedes apreciar en la tabla, habemos pocos pilotos. Ahí me voy fuera del límite de la pista, justo en el corte, y me castigan con 800 milésimas. Así que por ahora estoy sobreviviendo. Ya me meto en la 4ª posición, tratando de escalar, tratando de acercarme a la estela de la cura de Oleg Frog, que está a solo un segundo por delante. El líder, ACR Box, es un corredor también muy experimentado que sabe lo que hace, así que también va a ser muy difícil poderlo destronar. Y venimos a toda velocidad. Nos estamos acercando a la entrada de Nordschleife, donde ya sabes que lo más importante es evitar los pianos que son altos y que complican mucho la tracción. Y también tengo que tratar de conseguir un desarrollo de velocidad lo suficientemente bueno como para que el coche pueda girar sin complicaciones. Mientras más lento vaya el Ferrari, más difícil poder sostener el grid. Cuidadito con el Acura, que se fue un poco largo. Sacó 2 neumáticos fuera y se está tambaleando. Está perdiendo mucha ventaja. Pero tengo que frenar muchísimo para no llevármelo de sombrero y evitar así un accidente que me pueda complicar la carrera. Detrás de mí ya se está acercando Stay on My Way 620 en el Mercedes, que ya está empezando a presionar. Él también quiere adelantar a la Cura. Sigo pisando a fondo, exprimiendo toda la potencia. Por ahora estamos en la etapa intermedia de velocidad y ahí observo a la Cura que está teniendo muchas dificultades en el ataque de la trazada. Así que eso también nos favorece porque ya le estoy descontando bastantes milésimas. En cualquier momento voy a regresar a su estela, a su rebufo, y me va a dar un plus de velocidad, pero ya sabemos que aquí es muy complicado hacer los rebases porque no tenemos mucho espacio de maniobra. Así que lo más importante es tener paciencia y esperar el mejor sector donde el Ferrari pueda desplazarse libremente y tal vez conseguir el carril que nos permita seguir avanzando y superar por fin a la Cura para meternos en la 2ª posición. Cuidadito que estamos entrando en este zigzagueo que también es muy complicado, sobre todo para la Ferrari cuando ya estamos por debajo de las 60 millas, que es donde más se sufre con la tracción. Y ahí se puede apreciar cómo el Ferrari se tambalea muchísimo en la salida de la curva y me vuelven a castigar con 100 milésimas. ¿Qué sistema tan roto tenemos con las sanciones? Y me sigo acercando a Lefrog, que lo observo y está tomando la trazada de forma errónea. Lo está haciendo todo desde adentro, cuando es importantísimo conseguir todo el espacio necesario para poder maniobrar de afuera hacia adentro. Y aquí se viene el Mercedes de Stay on My Way, que está ya presionando de más. Me asoma la trompa y para no impactarse conmigo se fue a la derecha. A estas alturas es evidente que Lefrog ya está frenando mi ritmo. Necesito adelantarle para poder avanzar, pero el compañero tiene la ventaja del desplazamiento de la Cura. Ahí le hice un pequeño contacto porque frenó demasiado temprano antes de la curva. Cada vez que ingresa en una curva siempre se le derrapa la cola y está teniendo muchísimas dificultades con la tracción, y eso también se traduce en una pérdida importante de goma y también compromete mi estrategia porque no estoy yendo a la velocidad necesaria para poder entrar y salir de las curvas con estabilidad. A partir de este punto tengo que ser muy conservador con los neumáticos porque he estado presionando y ahora viene Stay on My Way en el Mercedes y le cedo el paso para que sea él el que empiece a atacar al compañero que va en la 2ª posición, con la esperanza de que le haga cometer algún error que nos favorezca a los dos. Sin embargo, el compañero del Mercedes, ¡uy! Mira cómo saltó en la isla.
¡Qué bárbaro! Casi pierde el control y yo también me voy por encima del piano. Y se me tambaleó horrible el Ferrari. Tuve que frenar muchísimo y corregir para no irme en trompo. Así que, señores, la cosa se está poniendo dramática. Sin duda el Ferrari tiene serias dificultades en este sector. Así que por nada en el mundo le puedo poner una goma a los pianos porque se desliza como si tuviese jabón. Y como les estaba diciendo, me parece que el Mercedes también está usando el compuesto duro por la forma como se manejó en este último sector, que a pesar de que nos sacó una ventaja importante, todavía no logró desplazar lo suficiente como para sacarnos mucho más tiempo. Y ahí van los dos alineados en el sector de velocidad. Stay on My Way sigue batallando, aprovechando el rebufo, peleándose con el compañero de la segunda plaza para ver si por fin lo puede dejar atrás, pero tampoco le alcanza. Y aquí estamos viendo la cámara del compañero del Mercedes como va presionando al compañero de la Cura. Está tratando de conseguir el rebufo, pero no le alcanza el espacio. Tiene que frenar y tiene que anticipar la jugada para evitar así un accidente. Hace lo que puede, se mantiene pegado, pero está presionando de más porque el compañero de la Cura seguro va a ingresar a boxes. Y ahora llegamos al sector de los pits y el compañero de la Cura y el líder ACR Box ingresaron para solicitar su juego nuevo de llantas. Así que el compañero del Mercedes sube en la tabla y es el nuevo líder de la carrera y nosotros vamos detrás. Y en esta etapa me doy cuenta que el Ferrari tiene un desempeño fantástico en el circuito deportivo, lo suficiente como para acercarme rápido a la estela del Mercedes y ya estoy empezando a presionar y le estoy mostrando la trompa. La intención, el objetivo es tratar de dejarlo desneutralizado antes de ingresar en el sector de Nordschleife. Entramos los dos allí pegaditos en la chicana y el Mercedes tiene muchísimos problemas de balance, así que estoy a punto de avanzar, pero él se mete bien en el carril central y me cierra el espacio. Así que lo está haciendo fenomenal, se está defendiendo como puede, pero nosotros estamos pegaditos como chicles, observando lo que hace cuidadosamente para aprovechar cualquier error que nos pueda beneficiar. Me vuelvo a acercar, le doy pequeños toques al freno para no impactarle, para no causar ningún accidente. Yo solo quiero mantenerle la trompa lo más cerca posible para que él quede estresado, para que él sienta que no va solo y que a partir de este punto va a tener pelea. Y en la salida de la curva ahí vimos que sacó un neumático fuera. Ciertamente la presión está funcionando, así que ahora me pego todavía más. Allí con mucho cuidado, freno con anticipación, con pequeños toquecitos, lo suficiente como para mantenerme allí cerquita de los tubos de escape. Estoy olfateando el miedo, estoy olfateando la presión del compañero Stay on My Way en el Mercedes, que también está haciendo un carrerón. Ahí me toca disminuir bastante para darle espacio de maniobra porque esta curva es particular, es una curva intermedia y observa cómo se fue muy alto. Así que de no haberle dado espacio, puede que me haya ido con él. Así que hay que tener mucha precaución cuando estamos ahora en este sector que también es rápido. Y ahora se viene un corte importante en el descenso. Aquí hay un cambio de altura con un bache que puede complicar las cosas, pero el Mercedes aguanta. Así que sigue avanzando, sigue tratando de mantener la tracción. Entramos allí, me estoy acercando nuevamente, le pongo la trompa detrás para seguir acercándome, aprovechar el rebufo. Quiero mantenerme todo lo que pueda antes de hacer el adelantamiento, porque en este sector es muy complicado conseguirlo. Y nos estamos acercando al óvalo de concreto. El compañero está solo un segundo por delante. ¡Ey! Se fue muy alto, frenó demasiado tarde en la entrada del óvalo y se va a lo más alto, perdiendo también muchísima ventaja y le acabo de descontar medio segundo. Sin embargo, podemos apreciar en este punto que el Mercedes ha tenido una fuerte ventaja y me está dejando atrás rápidamente. También es cierto que ya los neumáticos del Ferrari están en la última etapa de degradación y ya se me está complicando poder tomar las curvas
con el mismo ritmo que traía en la primera etapa, en la primera vuelta, pero estoy contento porque sobrevive y entramos en el sector de velocidad antes de ingresar a boxes por fin para poner el compuesto blando. Y observo la telemetría, ya tengo casi un 58% de desgaste, sobre todo en los neumáticos traseros, que es donde se concentra el poder y el torque del Ferrari. Y aunque el desarrollo de velocidad no fue suficiente como para poderme acercar y descontarle más al compañero del Mercedes, estoy muy cerca todavía y los dos ingresamos al mismo tiempo a boxes para cambiar nuestra estrategia. Y salimos con fuerza. Vamos a ver qué sucede a continuación cuando el compañero ACR Box recupera el liderazgo de la carrera con una estrategia formidable. Así que por ahora solo tenemos que concentrarnos en tratar de ganarle al Mercedes y conseguir el espacio por fin para poder dejarlo atrás. Pero no va a ser tarea sencilla. No podemos subestimarlo porque hasta ahora es un piloto que se ha portado a la altura del desafío. Sin embargo, el compuesto blando me está dando muchísima adherencia en esta primera etapa donde los neumáticos están nuevecitos, así que trato de aprovecharlo. Él trata de trancar el acceso al carril de la izquierda, me alineo con él, me voy por lo más alto para no tener ningún tipo de percance, arriesgándome a que él me pueda bombear fuera, pero se aguanta, está corriendo muy profesional y me deja avanzar sin mayor resistencia. Así que el Ferrari regresa a la segunda posición, mientras que observamos en la tabla que el líder ya está a casi 16 segundos por delante. Entramos en la chicana, ya vamos a regresar al circuito callejero, pero se me va el coche, pierdo balance, estoy a punto de perder toda la tracción y casi me voy en trompo. Lo recupero bien, pero esa ventana se abrió demasiado y el compañero del Mercedes recupera la segunda plaza y ahora estoy en problemas porque para avanzar, para poder adelantarle va a ser muy complicado en este sector. Sin embargo, estoy tratando de repetir la estrategia de presionar todo lo que pueda, de seguir pegadito en su estela, en los tubos de escape y sí señor, funcionó. Acaba de cometer un error, se fue demasiado alto en el piano y se impacta con el muro de contención. Y aquí vemos en cámara lenta el punto cuando el compañero del Mercedes, tratando de atacar la curva con más espacio, se va por encima del piano comprometiendo su centro de gravedad, pierde el control de la dirección hasta irse directo al muro. Y no podría estar más contento con el desempeño de la Ferrari GTC cuando observo el diagrama y el compuesto blando está soportando el castigo, está soportando la presión, lo que me indica que a diferencia del 488, este coche tiene mejor administración de los neumáticos a pesar de que se siente con el mismo poder que sus hermanos menores. Y regresamos al sector de velocidad y estoy muy pendiente del retrovisor y ahí observo también la telemetría y apenas está en el 54% de desgaste y el compañero Stay on My Way del Mercedes está muy lejos, a más de 7 segundos por detrás, y Lefroc viene batallando en la cuarta plaza a 20 segundos de desventaja. Y entramos al sector deportivo para cerrar la carrera, cerrar nuestra estrategia. El Ferrari sobrevive con un rendimiento fenomenal y atento a la tabla porque estoy haciendo una vuelta bastante buena de 8 minutos 37 y después de 26 minutos 42 conseguimos meternos en el podio escalando 4 posiciones y observa que no estaba tan discrepante del rendimiento de ACR Box en el Huracán. Y con este podio, el Ferrari GTC nos demuestra que tiene lo necesario para poder pelear en el podio en este circuito complicado. Recuerda que en la descripción del video consigues mis ajustes de tuneo para que tú también puedas probarlo muy pronto.